Acaba de ser final justamente allí en el estadio MetLife en Nueva York, en Nueva Jersey, en la casa de los Giants, en el esperado estreno justamente del grupo C, en lo que tiene que ver con Brasil y Marruecos, uno de los partidos que más expectativas generaba, obviamente, en esta primera fecha del Mundial. La verdad que partido que lo tenemos que diseccionar justamente en un primer tiempo a toda intensidad, a toda búsqueda, con un equipo marroquí que justamente abría la cuenta con mediante Ismael Saibari, con ese gran pase de Brahim Díaz, y luego vendría el empate de Vinicius Junior. Analicemos, diseccionemos un poco este fútbol de cuatro cuartos que más o menos estamos viendo en el Mundial, entre las pausas de hidratación y el entretiempo. Un primer tiempo en el que justamente el conjunto africano, que algo que se sabía era la fortaleza que tenía en el uno contra uno y en lo individual. Tal es así que lo llevó a Brasil a pararse completamente de contra, a ceder la iniciativa y a tampoco poder, incluso cuando podía tener algún espacio para explotar con la vía rápida, justamente con Vinicius Junior, con el propio Rafinha, con Igor Jesús, que eran uno de los delanteros. La verdad que el equipo de Carleto Ancelotti le costó el volumen de juego. Pero no porque quizás no se mostraba a la hora de tener la pelota, sino porque Marruecos prácticamente plantea una presión alta, y justamente por los dos laterales, acaso con Achraf Hakimi, el mejor lateral del mundo, o uno de los mejores laterales del mundo, con Mazraoui, el jugador del Manchester United, le planteaba un poco la lucha en la mitad de la cancha. A la hora del juego, en esa línea de volantes ofensivos que planteó el conjunto marroquí, se destaca Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, que lo habilitaba a Saibari, que definía de gran forma ante la chique de Alisson. Hasta ese impacto recibido, era Marruecos el que dominaba, era Marruecos el que tenía las posibilidades, el volumen de juego, y Brasil, el 5 veces campeón del mundo, el Penta, lucía como un mero actor de reparto. Y quizás en estos tiempos que corren uno no entendía quizás al principio, o quizás con cierto desconocimiento, de por qué Brasil tenía un rol tan chiquito dentro del partido. Pero bueno, se enfrentaba a priori con el rival más duro del grupo, más allá de tener a Escocia, que es un rival europeo, y Haití, que a priori va a ser el conjunto más débil y con el que todos los equipos harán la diferencia, no solamente de puntos, sino también de diferencia de gol, hablar de un hipotético desempate. Pero bueno, arrancaba perdiendo el equipo de Carleto Ancelotti, que no se hallaba en la mitad de la cancha con Casemiro, que Ibáñez estuvo flojísimo como lateral derecho. Tal es así que incluso el técnico italiano tuvo que hacer alguna variante de cara al segundo tiempo. Pero en ese análisis, como dijimos, en ese fútbol de cuatro cuartos, es que ahí logró aparecer Vinicius Junior, un jugador que se le reclamaba, un jugador que quizás rendía mucho mejor con el Real Madrid que con la camiseta de Brasil, convirtió un verdadero golazo en una repentización cuando todavía Brasil no empezaba a intuir que podía tener algunas herramientas de recuperación o que podía lastimar. Lo que decíamos un poquito al principio del análisis, un Brasil que se había parado de contra, pero que no disponía de los espacios porque no disponía de la pelota, porque al tenerla todo el tiempo Marruecos y plantear justamente una presión con los dos laterales, con Mazraoui y como Hakimi, sobre los extremos de Brasil, le hizo prácticamente imposible. Ahora, un espacio, un minutito que tuvo de explosividad del delantero, mandó a guardar uno de los más bonitos goles que tuvo este mundial ante un siempre seguro arquero Bono. Entonces Brasil se fue con por así decir, con la sapiencia de qué era lo que podía tener y por dónde debía apretar y ajustar las tuercas para cortarle un poquito los circuitos a este Marruecos. Cambió la mitad de la cancha con el ingreso de Fabinho, que hizo una mejor tarea que dijimos que Casemiro, y entró un lateral de oficio como Danilo, que clausuró su sector. Ya prácticamente Brasil no pasó demasiados sobresaltos y pudo empezar a mirar un poquito más adelante. Analicemos un poquito qué es lo que tenía en el conjunto brasileño. Lucas Paquetá, un jugador que tuvo una buena posibilidad con una media vuelta, media tijera, pero que desactivó bien Bono, pero un jugador para el highlight, un jugador para el reel, no un jugador quizás de equipo que te pueda generar una solución más allá de algo espectacular. Entonces, la verdad que Brasil se terminó viendo quizás empaquetado, encerrado, y sobre todo, justamente hablando de Lucas Paquetá, se terminaba viendo que en el segundo tiempo, cuando le recaía la responsabilidad, ahí es donde se terminaba y terminó quedando demostrado que quizás el equipo tendrá que irse convirtiéndose peldaño a peldaño. Pocos equipos en el grupo quizás se enfrenten con la calidad técnica de este Marruecos, un equipo que en las categorías, en las selecciones juveniles, como también la selección en el Mundial pasado, viene haciendo las cosas más que bien. Pero que bueno, obviamente uno termina generando
el final del partido la imagen de respeto, porque Marruecos era el que apretó arriba, porque tuvo esa chance que desactivó bien Alisson con algunos córner, con algunas pelotas quietas. Ya el partido, cuando entró en la dinámica del segundo tiempo, bajó unos cuantos decibeles, también se puede entender un poco por el clima, y como decíamos, en la sumatoria previa para ambos, más allá que Marruecos había comenzado con la ventaja y Brasil se había recuperado justamente de la misma, es que el reparto termina siendo importante para ambos. Y me parece que quizás una derrota, obviamente, a Brasil lo hubiese dejado en un lugar incómodo. Porque, como dijimos, si bien se va a enfrentar contra dos equipos, como es Haití, obviamente el eslabón más débil, pero se enfrenta contra un europeo y uno nunca sabe lo que puede pasar en un mundial. Y sobre todo arrancar con una derrota. Para Marruecos terminó dejando esa imagen de que es un equipo duro, que es un equipo que juega muy bien a la pelota. Quizás habrá que encontrarle un poquito más de continuidad. El caso de Brahim Díaz, el segundo tiempo prácticamente no pesó. Las distintas variantes que plantó el técnico marroquí, si bien fueron pensando más en el arco de Alisson que un poquito en la retaguardia, más allá de que lo vimos ahí a Bono con alguna que otra molestia, pero que lo que sí tuvo el equipo africano fue esa búsqueda y hasta el final quedó flotando la sensación que si se ajustaba un poquito podía haberlo ganado. Brasil con espacios, con el equipo cansado, lo que hablábamos antes de Vinicius, que en el primer tiempo convirtió un gran gol, que termina siendo el abanderado de Brasil y el mejor jugador ahora. Cuando tuvo algún espacio, cuando tuvo alguna chance, como alguna pelota que perdió, terminaba dejando descompensado al equipo. Lo de Rafinha fue prácticamente nulo el aporte, más allá de que tuvo una cerquita que casi pellizca, pero lo del jugador del Barcelona se la reclama más. Al menos Vinicius, desde el gol, desde el aporte del desequilibrio y plantearle un poco el mano a mano a un Hakimi que es una fiera atacando, prácticamente es una vena chorro por su costado, por su sector, y eso en el primer tiempo lo limitó al muy buen lateral del Paris Saint-Germain. En el caso de Rafinha no exigió tanto a su marca, Mazraoui obviamente se destacó muchísimo más porque fue a buscarlo más, porque atacó más y porque incluso cuando tuvo los espacios, lo que decíamos, era un partido que, dividiéndolo un poco a lo NBA, como son estos juegos de mundial, porque las pausas de hidratación entre 2 y 3 minutos prácticamente te generan un tiempito para poder reorganizarte y para poder plantear o modificar alguna estrategia. Brasil lo encontró, que convirtió el gol, pero en el segundo tiempo lo terminó encontrando que le falta esa variante. Ingresó Mateus Cunha, que a priori me da la impresión de que podrá meterse titular en el próximo encuentro, porque no lo hizo bien el número 9 Igor, que jugó hoy de titular. Veremos un poquito bueno el partido de Bruno Guimaraes, como dijimos el caso de Casemiro, más allá de la experiencia del volante del Manchester United, terminó saliendo en el segundo tiempo porque lidió con una amarilla, porque se lo vio fuera de tiempo, porque se lo vio que le costaba en la marca y que quizá incluso pudo haber dejado a su equipo con un jugador menos. Las sensaciones fue que de un partido que prometía mucho, el primer tiempo lo cumplió con creces, porque los dos buscaron con su forma, Brasil con un espectacular golazo de Vinicius con esa gran individualidad, en el caso de Marruecos, lastimando con el juego colectivo, aunque una pelota en profundidad y una gran definición de Saibari, el delantero del PSV Eindhoven, pero nos quedamos con esa sensación en el segundo de que quizás si lo ajustaba un poquito Marruecos lo pudo haber ganado, de que Brasil se conformó quizás demasiado rápido con el empate y de esa manera es que reparten puntos en el inicio de este grupo C, que ahora en un ratito vamos a tener el encuentro entre Escocia y Haití. Un poquito el futuro y el porvenir de ambos conjuntos es que tuvieron un debut que siempre a veces es complicado, tuvieron ese primer pasito con más de 80.000 personas allí en las canchas, obviamente creo que fue más o menos habrá sido el segundo partido después del de México de mayor cantidad de aforo, así que bueno, han repartido puntos allí en Nueva Jersey, Brasil contra Marruecos en un partido que, como dijimos, un poco lo ponemos en esta primera fecha de los partidos que prometía, de los partidos más interesantes. Bueno, tuvimos muy buenos 45 minutos y tuvimos un complemento donde en el final terminó quedando demostrado de por qué Marruecos está como está. Terminó jugando con muchos jugadores jóvenes, las distintas variantes del entrenador respondieran a eso. Entonces hablamos de que el recambio termina llegando para el conjunto africano, que justamente decíamos, ¿no? La fortaleza que tienen sus selecciones juveniles las pasa al papel, en lo que tiene que ver con la máxima cita del fútbol. Para Brasil, sumar, evitarse un dolor de cabeza ante el rival más duro del grupo.
Claramente en el segundo tiempo la faceta del juego en el debe, en la del primero también, pero quizás esa espectacularidad del muy bonito gol que convirtió Vinicius Junior pueda maquillar ciertas cuestiones para la canariña, que debe ser uno de los animadores, que obviamente siempre es un candidato natural, más allá que no atraviesa el mejor de los presentes, también por la experiencia que tiene con el director técnico, con Carlo Ancelotti, que más allá de todo hoy dirigió su primer partido en la historia de los mundiales. Han repartido puntos justamente allí en Nueva Jersey, Brasil y Marruecos, en un partido de sensaciones ambiguas, porque un gran primer tiempo que parecía que podía explotar en cualquier momento, incluso lo decían un poco los relatores, parecía que Marruecos estaba cerca del tercero antes que Brasil del empate, la espectacularidad de Vinicius, un segundo tiempo donde todos estuvimos ahí al borde de la silla a ver qué era lo que podía llegar a pasar, y terminamos bajando un poquito la guardia, aunque cerca del final Alisson evitó la derrota de Brasil, que suma un buen punto en un debut que siempre es complicado.